Aquí desde Nancy Farfanga Report con Lorena Matilde González Gineco, profesora de arte contemporáneo, escritora y curadora de arte. Hola Lorena. Hola Nancy. Gracias, bienvenida. Gracias. ¿Qué papel ha jugado la crítica de arte en la evolución reciente del arte contemporáneo en Venezuela? Sí, esa es una de las primeras preguntas que me haces y estuve pensando mucho en ello, ¿no? Porque yo creo que el papel de la crítica siempre debe ser capital en la construcción de los discursos artísticos y de los recorridos que tanto las instituciones como los creadores van teniendo en el desplazamiento de cada entorno, ¿no? O de cada comunidad creativa. Y fíjate que, bueno, creo que la crítica últimamente o en los últimos años pues ha tenido una baja, ¿no? Un vacío en lo que es su tema de visión de acompañamiento cotidiano, ¿no? Existe, por supuesto, la Asociación Internacional de Críticos de Arte Capítulo Venezuela, que es el AICA, del cual formo parte y que ha tenido una labor bastante intensa, ¿no? En acompañar, sí, pero desde discusiones un poco más teóricas, ¿no? Hay seminarios tanto de arte venezolano como de arte de la crítica internacional, eh, que van hilando el discurso de lo contemporáneo o de lo que determinados artistas construyen en sus recorridos o curadores, pero digamos que ese fue o ese día a día, ¿no? De lo que es la columna, lo que fue la columna de artes visuales en Venezuela para el diálogo semanal con la evolución de los artistas, pues sí creo que ha tenido un vacío muy importante, ¿no? He pensado mucho en ese vacío, no te voy a negar que tiene muchas ramificaciones, ¿no? No solamente es un problema de alejarse del contexto crítico, sino también fue un problema de la crisis, ¿no? Y para hablar en líneas generales, hablar de la desaparición del papel para la prensa nacional, no sé si ustedes, todo el mundo debe recordar ese momento, aunque todo ahorita es virtual y las comunicaciones se van armando por otras esferas, pues la ausencia del papel, el tener que reducir la mayoría de la prensa venezolana a sus espacios de información, hasta incluso desaparecer, pues yo creo que fue un punto fundamental para ese quiebre, ¿no? Ese quiebre donde todas las instituciones o todos los artistas están atentos a lo que el crítico va a decir el día martes o el día miércoles en su columna. Y, y eso tiene que ver inevitablemente pues bueno, con la crisis del país, ¿no? Y con los sistemas. Yo no creo que eso nunca sea un tema apartado, ¿no? De lo que es evolucionar en un constructo donde el sistema totalitario pues intenta silenciar la diversidad de las opiniones. Eso es obvio, ¿no? En algún momento de mi vida como crítico, y eso son historias que yo recuerdo muchísimo, pues el periódico El Nacional llegaba a todos los puntos del país, ¿no? Sí. Y ahí llegar a todos los públicos, ¿no? Poder llegar a todos los públicos y marcar con esas cosas momentos que, bueno, que ni el mayor de los premios, yo creo, de la escritura te lo puede dar, como es la reflexión y el gusto de un lector crítico de la prensa nacional. Eso es algo que evidentemente desapareció en nuestro país, ¿no? Y esa manera de esa extensión, pues inevitablemente se ha visto cercenada, más que por un desapego de la crítica o por una especie de adormecimiento, pues más por el tema crítico de la situación venezolana. Mira, ¿qué importancia reviste la labor de los archivos, colecciones y espacios independientes en el contexto de la crisis institucional? Bueno, ahí vamos, unimos una pregunta con una respuesta con otra también y una pregunta con otra. Bueno, imagínate, la crisis institucional de los sitios oficiales de la cultura venezolana han llegado a lugares increíblemente terribles y desastrosos, ¿no? Y a mí me han tomado algunas declaraciones sobre esos puntos, sobre todo las últimas acontecimientos que hemos visto, como es los robos de las obras de arte, de las bóvedas de los museos por parte de personal
y de personal de vigilancia de los propios museos, más noticias recientes, por ejemplo lo de Maracay, donde un vigilante creo que vendió una escultura de Narváez para que un señor hiciera material, o sea, para que la desarmara y vendiera el hierro, ¿no? Entonces, esa crisis institucional también, y a mí siempre me gusta, creo que es una tensión que tiene que ver y que debemos colocar sobre el tema de la memoria. Es decir, yo creo que lo que nosotros hemos vivido desde hace 2 décadas, es decir, de lo que va del siglo XXI, pues ha sido justamente un desmembramiento de la memoria colectiva y personal, ¿no? eh, Arrasar con los perfiles de los museos, desvanecer esas políticas de adquisiciones, ahora abandonar hasta el punto del abandono que llega a saqueo. Lo que esas obras de arte están allí, pues es justamente acabar con el pasado de una colectividad, pasar en la humanidad. Entonces, claro, que nosotros hayamos vivido como colectivo, como país, esta gran fractura, ¿no? Una desaparición de la memoria de más de 2 décadas, un desvanecimiento de quiénes somos, de quiénes fuimos, de cuáles fueron nuestros errores, de cuáles fueron nuestros logros, pues es un síntoma muy grave, ¿no? De lo que nos ha pasado como sociedad y como país. Pero claro, están allí pues esos gestos, ¿no? De instituciones como el Archivo de Fotografía Urbana, ¿no? Que en el año 2019 pues hizo hacia una historia de la mirada del retrato en la colección, que era un recorrido, de una forma de mirarnos a nosotros mismos que tenía mucho que decir sobre quiénes éramos, quiénes somos y quiénes podríamos ser. También hay instituciones como la Sala Mendoza, ¿no? Que es una institución además que está ahorita de aniversario y que sigue creando no solamente el espacio, la disponibilidad para las actividades como es el Premio Mendoza, que es un premio capital, ¿no? De la historia ya de las artes visuales venezolanas, sino también la educación online, el Centro Documental de la Sala Mendoza. Está la colección mercantil, que también tiene un panorama bastante amplio y bastante profundo sobre lo que son las raíces del arte venezolano, pues desde el periodo colonial hasta nuestros días. Y al mismo tiempo páginas de difusión como Tráfico Visual, ¿no? Entre otras instituciones que van construyendo esas deliberaciones. Sin embargo, todos estos esfuerzos, Nancy, yo pienso que nosotros debemos pensar en esta era virtual, pues en engranarlo, ¿no? Es decir, porque la virtualidad también da un panorama bastante como, ¿no? Puede ser tan maravillosa como evanescente, ¿no? Lo virtual es muy efímero, a menos de que tú trabajes concienzudamente por hacer de eso una lectura constante, ¿no? Y un archivo constante. Estos lugares, además de las galerías, Beatriz Gil Galería, GBG Carmen Arajo Arte, todos estos espacios continúan trabajando y tienen sus páginas web, pero yo sí, bueno, sería un sueño, ese es el sueño de los investigadores, apostaría por un engranaje general de esos acontecimientos que de alguna manera nos devuelva las reflexiones sobre esos territorios que 20 años de totalitarismo y de abuso de poder en Venezuela pues han desaparecido de nuestra historia visual, nuestra historia metafórica y finalmente de la historia de nosotros mismos, ¿no? Como sociedad y como personas. Sí. ¿Cuáles son los aspectos conceptuales y estéticos más resaltantes en el panorama actual de las artes visuales en Venezuela? Sí, ahí sigo engranando y justamente con tu pregunta, pues estaba recordando un ensayo que hice en el último encuentro AICA en el año 2019, a finales de 2019, que titulé Poéticas de la recuperación en un país de fragmentos. Entonces, ya estaba, digamos, yo tengo la sensación de que los artistas ya estaban en un punto, ¿no? Sobre todo los que quedaron aquí en el país, donde
no era tanto la mirada crítica sobre los acontecimientos terribles que vivimos a nivel político, humano, social, económico, sino más bien intentar recuperarse, ¿no? Es decir, como intentar reconstruir desde sus propias visiones y metáforas, pues esa historia desvanecida o esa historia que se perdió. La memoria, pues tampoco es fidedigna, ¿no? Es decir, nunca uno puede hacer un paso exacto sobre las trayectorias que hemos tenido. Pero la memoria también es parte de un proceso metafórico, ¿no? Y creo que en nuestro caso ese constructo abrasivo, ¿no? Esa especie de historia fracturada, ese país que parece siempre construirse, destruirse y volverse a construir, como bien dijo nuestro querido Cabrujas, ¿no? En varios de sus textos, pues es también un reflejo que ha estado en la labor de los creadores, tanto a nivel conceptual como a nivel formal, ¿no? Si algo es extrañamente doble para los venezolanos y para el arte venezolano, para nuestro pensamiento, pues es ahora ver el fenómeno de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de la incertidumbre que nos ha mantenido siempre muy heridos, ¿no? En esta historia nuestra, pues verla ahora desperdigada por el mundo entero, ¿no? En ese sitio, pues, inevitablemente el arte se posiciona, ¿no? También como... Y creo que la pandemia, pues, bueno, es el mismo lugar terrible que todos viven, tal vez en nuestro caso un poquito redoblado, pero quizás pues esa especie de ejercicio donde ya nosotros estábamos trabajando frente a la incertidumbre, frente a las heridas, frente a ese territorio tasajeado, pues nos ha ayudado también a seguir adelante. Vimos unas imágenes allí de Yoshi y de Isabel Cisneros, una exposición que hicimos en el área virtual, la hicimos a través de Instagram, y luego la hicimos presencial, es decir, 2 emisiones de una misma exposición que para mí ha sido un motivo alto de reflexión. Pues en esos espacios también uno aprende a dialogar, ¿no? A construir esos nuevos entramados. ¿Cómo es la exposición virtual? Esos son puntos críticos que estamos por empezar a reflexionar, ¿no? Si algo aprendí de esta muestra es que la realidad virtual y la realidad presencial no se suplantan una a la otra, simplemente son distintas. Entonces, en esos constructos distintos, y hay que tener un alto porque si no se pueden cometer muchos errores, ¿no? De querer traer el mundo presencial al virtual o viceversa, no, son espacios distintos, espacios, museografías distintas, formas de emisión de una imagen que son diferentes y que hay que atajar en el mejor sentido de la museografía clásica, saber el espacio donde la obra va a comenzar a navegar y cómo debe apoyarse para que su difusión pueda ser completa. Y más allá de lo que son esos problemas técnicos o formales, pues saber que la imagen y el diálogo, ese espacio que se abren con los artistas, ese espacio que ustedes mismos están abriendo ahorita para conversar, pues es lo que nos sostiene, ¿no? Es decir, pensar en ese momento y en cómo seguimos construyendo relaciones con una obra que puede ayudarnos a continuar o que puede reflejar los caminos inéditos que esas trayectorias están trazando para nosotros como seres individuales y para los colectivos en general. Bueno, gracias, Lorena, de verdad. Quería, antes de despedirnos, solamente hacerle una pequeña propaganda a la trayectoria inédita, que bueno, que también es un esfuerzo, ese concurso que estamos haciendo entre la Embajada de España, la Oficina Cultural de la Embajada de España en Venezuela y la Hacienda de la Trinidad, pues un concurso de arte contemporáneo para justamente ver qué está pasando con el arte en medio de estos caminos de incertidumbre y un poco trazar los mapas de todos esos artistas que están fuera del país también confrontándose con sus propias variables y sus propios contenidos. Esperemos que podamos tener un encuentro después y que la trayectoria inédita nos lleve a darle esa vuelta al mundo que estamos esperando. Ok, gracias. Gracias, Nancy. Gracias por el espacio. Los felicito nuevamente por este lugar para dialogar y para sentar el pensamiento del arte venezolano. Muchísimas gracias.